Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este Facebook Live de Periódico Línea Vieja. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Mi nombre es Marcela Cordero y hoy, en este Día Internacional de la Mujer, me encuentro con Cari Obando. Cari, bienvenida. Cari es una poeta, socióloga, afroactivista y gestora sociocultural de nuestro Caribe costarricense. Marcela, muchas gracias por el espacio, gracias también al periódico Línea Vieja por permitirnos dialogar y trazar estas líneas, yo le llamo hilos de conocimiento. Siempre es importante tener este diálogo en comunidades, en el territorio, en nuestro territorio. Y bueno, hoy es un día efectivamente muy importante que nos hace un llamado histórico, ¿verdad? Político, de lo que ha significado la lucha y la reivindicación del ser mujer, ¿no? Y hay muchas discusiones alrededor, y inclusive a veces hablamos que es un festejo, que yo para mí no lo satanizaría y no diría que no es un festejo, también lo es, efectivamente. El ser mujer es un festejo cotidiano, inclusive, ¿verdad? Es un trabajo de todos los días, y todos los días estamos en lucha y resistencia, pero sí es verdad que es un hecho histórico, ¿no? Que es justamente es la lucha y la resistencia de varias mujeres que mueren en una fábrica en Estados Unidos, ¿verdad? Justamente por la solicitud del empleo digno y los derechos de las mujeres en aquel momento. Entonces, yo creo que es importante recordar de dónde surge el 8M, ¿verdad? Que justamente es una lucha y una reivindicación de los derechos de las mujeres, pero no está mal tampoco celebrar. Lo que sí hay que recordar es que el día nuestro es todos los días, ¿verdad? No solo el 8M. Entonces, para arrancar, muy agradecida de estar acá, ¿verdad? Y de poder compartir hoy un poco más sobre lo que una sabe y aprende en el camino. Y ojalá que también haya gente que se pueda sumar y nos pueda escribir a través del chat para compartir, dialogar y seguir creando conocimiento. Así es, esperamos comentarios, esperamos sus preguntas también a través de nuestro Facebook Live en un tema tan importante, como lo bien lo decías, el Día Internacional de la Mujer, que justamente este año la ONU definió el lema como lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos. Es más crucial que nunca si queremos generar economías prósperas y un planeta saludable. ¿Y cómo se conecta esto en un día como hoy? En este lema, ¿verdad? Y en este llamado que se hace a nivel internacional por esta igualdad de género, por este bienestar de todas las mujeres. Y esto en nuestra perspectiva desde la ruralidad, desde nuestro Caribe costarricense, Cari. Sí, importantísimo recordar todo el trabajo y la lucha que venimos haciendo desde nuestros territorios. Creo que entre más fragilidad y más desigualdad existen en los territorios, más así se agudizan la desigualdad para las mujeres, ¿no? Porque hay que recordar que históricamente hemos sido violentadas, vulnerabilizadas, negadas de algunos espacios y que nos corresponde constantemente estar exigiendo, ¿verdad? Que me parece que es increíble que las cosas que tienen que ser dadas, ¿verdad? O los derechos que tienen que ser dados, todavía tengamos que seguir exigiéndolos, ¿verdad? Los derechos no deberían de exigirse, solo deberían de darse, ¿no? De manera espontánea, como nos corresponde. Pero bueno, efectivamente, las luchas más severas que tenemos en nuestro territorio actualmente es la precarización laboral, ¿verdad? Y eso responde no solamente a un tema de desigualdad de género, sino también a una desigualdad estructural que vive el territorio, ¿verdad? Por las dinámicas económicas que todavía no nos permiten disfrutar y gozar de condiciones laborales dignas, ¿verdad? Creo que es una de las luchas que todavía estamos dando. Y a nivel salud, ¿verdad? A nivel salud, todavía el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la atención digna e inmediata en los centros hospitalarios, son cosas que todavía están pendientes, pero también tenemos que hablar mucho sobre la violencia de género, ¿verdad? En nuestras comunidades se ha naturalizado la violencia de género y se habla de
de la violencia física, ¿verdad? O de la violencia verbal como un cotidiano. Y estamos atravesados realmente por eso, y eso es inadmisible. Absolutamente es algo que es un cáncer, ¿verdad?, en la vida de las mujeres, y que entonces cotidianamente escuchamos historias entre unas y otras, tratando de sostenernos y tratando de resolver y apoyar a otras compañeras que están dentro de círculos de violencia. Eso también es muy, muy lamentable, y son luchas que tenemos que seguir dando, ¿verdad? Yo creo que la violencia como tal es un cáncer para la sociedad, y está en todos lados. Y en este momento la provincia vive una violencia en general territorial de disputa, ¿verdad?, por economías informales, que no vamos a poner más nombre a lo que ocurre porque ya sabemos, y yo creo que eso habla del histórico de desigualdad y de la factura pendiente que tiene el sistema estatal para con el territorio, ¿verdad? Una vez más se ve la fragilidad y se deja, se queda visible esos problemas que tanto nos atañen, tanto nos permean en el territorio. Pero bueno, seguimos luchando, seguimos reivindicando, y seguimos encontrándonos en nuestro cotidiano, mujeres que son icónicas, mujeres que son importantes en nuestros territorios, mujeres lideresas, ¿verdad?, que nos llaman y que nos invitan a seguirlas, y que están y han estado para sus familias, para sus comunidades, y para el territorio en general, ¿no? Y una las empieza a ubicar y una sabe quién es en cada uno de los cantones de la provincia, ¿verdad? ¿Quiénes son? Entonces yo creo que me gustaría en este espacio también decir que esas son las fuerzas vivas comunitarias, y esas son las fuerzas que sostienen el territorio y que son por lo general mujeres, ¿verdad? Que a veces se dice como, no, pero es que hay un presidente de la Asociación de Desarrollo. Sí, sí, hay un presidente, pero hay una fuerza, ¿verdad?, matriarcal que mueve el sistema y que organiza a la comunidad, y que en todas las comunidades del territorio rural, del territorio rural limonense, yo lo he podido identificar en cada una de las zonas que he podido trabajar. Y por eso yo hablo en mi investigación sobre cuidados comunitarios, ¿verdad? Me parece clave decir en este espacio que hay muchas mujeres en nuestro territorio que tienen una gran trayectoria y que si usted les pregunta, no se reconocen como mujeres feministas, pero en sus prácticas tienen todos los checks de ser mujeres feministas. Pero eso es precisamente porque entonces hay una distancia entre lo que habla el feminismo en la academia, ¿verdad? Y hay algo que yo le llamo la agenda política, la agenda de lucha de las mujeres en los territorios rurales. Y son dos cosas aparte, ¿verdad? Y por eso a veces los grupos feministas están diciendo, pero es que las mujeres en territorios rurales, ¿qué pasa? ¿Por qué no se reconocen como tal? Y es porque no se identifican dentro del movimiento. Y también está bien. No tiene nada de malo que una mujer no se identifique como feminista, pero la agenda política de mujeres ahí sí está incluida, ¿verdad?, en cada uno de esos territorios. Y eso fue una discusión que dimos en Barbados precisamente. Justamente también, pues queremos preguntarte un poco, antes de continuar con la entrevista, Patri, bienvenida, Patricia Salas, nuestra colega de periódico Línea Vieja. Bienvenida a la entrevista. Creo que el micrófono en este momento no está funcionando. Patri, adelante. Hola Marce, buenas tardes, Cari, buenas tardes, bienvenida a esta nueva entrevista del periódico Línea Vieja, por supuesto resaltando el gran poder femenino que tenemos en la provincia y todas las cualidades positivas que usted, empoderada mujer caribeña, irradia. Bienvenida, Cari, y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Patri, por el espacio. Encantada. Cari, tal vez siguiendo con lo que comentabas de la labor de la mujer en la zona rural, ¿verdad? Y viendo algunos reportajes de colegas que han sacado ahorita, la fuerza laboral ahorita femenina no es, no es lo que se espera, todavía estamos muy lejos del porcentaje que queremos alcanzar. ¿Qué opinión le merece a usted? Hola, Patri. Bueno. Yo creo que tomé como alguna de la intención, ¿no?, de la pregunta, y es precisamente el tema de la desigualdad todavía en el acceso al trabajo remunerado. Y es que hay que hablar de esto y reconocer que mucho del trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado y que entonces los cuidados comunitarios no son realmente, o los cuidados domésticos y los cuidados comunitarios no son reconocidos como trabajo. Y ese es un problema que estamos afrontando en este momento, ¿verdad? Y que países como Colombia están reconociendo que muchas mujeres están entregando su fuerza de trabajo a justamente el cuidado. Entonces, ¿qué queda invisible dentro de la lectura de la economía política que tenemos desde todos los países, ¿no?, de todos los estados-nación? Entonces, para aterrizar sobre la pregunta en Costa Rica y en nuestra región, sigue pasando lo mismo, ¿no? Me parece que además de que sufrimos una precarización laboral o un subempleo, ¿verdad?, de que no hay una realidad económica que sustente la vida de las mujeres, sino que entonces vemos que las mujeres están constantemente haciendo rifas, haciendo ventas, organizándose aquí, organizándose allá, y encontramos que tienen un empleo hoy, pero mañana tienen otro y otro, y así, ¿verdad? Eso es la precarización laboral como tal, esas condiciones que no posibilitan realmente el acceso a los recursos económicos y al tema de la riqueza, ¿verdad? O sea, el problema es que no se reconoce primero los cuidados como un trabajo y que además tenemos una problemática seria con el tema de la precarización laboral. Entonces, creo que realmente para solucionar esa situación, lo primero es crear condiciones de empleabilidad digna, pero además de eso, capacitación, porque la gente no puede tener un empleo que exija ciertas condiciones si no se ha capacitado y no tiene las habilidades para desempeñarse en ese empleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la región? Que estamos y que vivimos, digamos, de el monocultivo, ¿verdad? De la piña, del banano, no sé, del turismo de repente, pero se agotan las posibles fuentes de las fuentes económicas reales y sustanciales, que por ejemplo sí tienen otros territorios, como lo es la provincia de San José o como es el GAM, digamos que sí provee más condiciones, no solo en términos de la empleabilidad como tal, real, sino también la capacitación, ¿no? Y la formación académica que se requiere. No solamente estoy hablando de una formación académica profesionalizada, sino estamos hablando de, por ejemplo, la formación académica técnica, ¿verdad? Y que entonces tiene que ser justamente una amalgama, ¿no? O sea, tiene que ser, sí, el empleo, pero además la capacitación, porque a veces sí tenemos capacitación, pero resulta que no tenemos las condiciones de empleabilidad dignas y viceversa. Ese sería como mi aporte a la pregunta, Patri. No sé si te queda algo por allí. Claro, claro, Karina, excelente. Qué importante eso que decís, porque, bueno, todo tiene que ir de la mano, tanto la capacitación como el buen empleo. Pero ¿qué podemos decir bueno, tanto
tanto hombres como mujeres. Ahorita estamos en una situación laboral un poco difícil, pero creo yo que para las mujeres aún es más difícil, y sobre todo si no tenemos esa capacitación o esa parte de que ahorita el empleo, como te digo, prácticamente ya con bachillerato, ahorita no se consigue un empleo, ¿verdad? Cualquiera que sea. Entonces, aún más está difícil, sobre todo en nuestra zona rural, porque, bueno, en el GAM es un poquito más, creería yo, que es un poquito más flexible el asunto del empleo, pero aquí en nuestra zona se vuelve más complicado, Karina. Sí, efectivamente yo creo que tenemos que direccionar las fuerzas y exigir inclusive, bueno, ahí está justamente los datos, ¿verdad? Que la Defensoría de los Habitantes indica que el Estado no planifique presupuesto, justamente el reconocimiento de las necesidades de las mujeres. Pero bueno, siendo más específica con el tema laboral, yo creo que tenemos que exigirle no a los gobiernos de turno, sino al Estado como tal en la construcción de políticas públicas inclusivas al temas laborales para las mujeres, y no hablemos solo de las mujeres, sino para la población joven, ¿verdad? O sea, incluyendo también los hombres jóvenes que necesitan abrirse espacios dentro de las justamente las condiciones laborales. Pero sí creo que a la provincia le hace falta generar condiciones de empleabilidad ya. Y una de las, yo ahora que estoy más del lado del Caribe Centro-Sur, una de las cuestiones que plantea a la inmediatez la nueva alcaldesa por Limón, Ana Matarrita Macala, es la urgencia de un aeropuerto en el territorio. O sea, es inadmisible que no tengamos un aeropuerto, ¿verdad? En la provincia, siendo la provincia en términos turísticos más preponderante después de Guanacaste. Y que también, no solo eso, sino que también hay un tema de exportación en el territorio. Entonces, es indispensable un aeropuerto, y que más bien lo que aconteció hace probablemente semana y media atrás es que se le quería quitar la categoría de aeropuerto internacional, ¿no? Y eso es una problemática, bueno, no me voy a expandir y ni voy a entrar en ese detalle, pero sí me parece que, por ejemplo, esto sumado, por ejemplo, a que hayan un territorio de zonas francas, es importante también acá, ¿no? O sea, es importante que haya justamente empleabilidad y que haya condiciones laborales para la población, y que hay mucha gente que lo dice y lo dice abiertamente: hemos tenido que migrar para encontrar posibilidades laborales. Y hay mucha gente también en el territorio, gente joven, que si usted le pregunta, trabaja en una empresa transnacional, no vamos a decir nombres para no hacer publicidad, pero trabaja en una empresa transnacional y que está en el territorio trabajando online. Entonces, creo y reitero firmemente que lo que tiene la tarea en la que se ve en la que se tiene que ver seriamente comprometida los gobiernos locales es justamente exigirle al sistema, al aparato estatal, que se comprometa con el empleo digno para la provincia. O sea, esto es ya, ¿verdad? Y que nos quitemos esta idea de que somos una provincia únicamente de agricultores, porque eso no es así. O sea, tenemos mucho potencial y tenemos que potencializarlo precisamente. Karina, correcto, precisamente, perdón, Marce, precisamente, ¿usted cree que se ha menospreciado la provincia de Limón laboralmente hablando y se ha desperdiciado la explotación en el buen sentido de la palabra, explotación laboral en el Caribe? Porque tenemos, como usted lo dice, mucho más que agricultura aquí que ofrecer, ¿verdad? El turismo creo que se nos desborda, somos una de las provincias con más capacidad
y con mejores lugares para turistas tanto nacionales como internacionales, y que de una u otra forma se ha desperdiciado estos recursos que tenemos en la provincia. Te respondo a esto y lo trato de vincular con el tema que traíamos, porque si no nos empezamos a hablar de economía política y empezamos a hablar de empleo, de empleabilidad. Pero sí, bueno, correcto. Yo pienso que a mi criterio, ¿no? Profesional, nosotros sufrimos de un abandono estatal. O sea, yo creo que esa palabra yo he querido transformarla y cambiar el concepto, pero a mí no me resulta convincente cambiarlo, porque sí, o sea, se ve en cada uno de nuestros cantones, se ve a nivel territorial que todavía sufrimos de esa desigualdad, ¿no? Y no solo lo hablo por la educación o por el empleo, sino también por el tema de la infraestructura, ¿verdad? Por el tema de la salud, por todo. O sea, se escucha a los limonenses diciendo, y a las limonenses, es que acá no se puede hacer esto, acá no se puede hacer lo otro, tenemos que ir, tenemos que salir, ¿verdad? Y yo creo que no sé, o sea, el Estado todavía le está debiendo trabajo, ¿verdad? E inversión a la provincia. Pero tratando de amalgamar también esto con la conversación que teníamos sobre la importancia de los feminismos negros, ¿verdad? La importancia de este espacio en el que estuve, en Barbados, me parece que hablar de política, hablar del tema de los accesos, es realmente el eje o el foco de los feminismos negros, ¿no? Que son otros feminismos, que lo que busca precisamente no solo hablar de la desigualdad de las mujeres, ¿verdad? Sino precisamente hablar de todas las líneas de intersección que nos atraviesa a un pueblo, por ejemplo, negro, a un pueblo caribeño, y hablar de las desigualdades que surgen alrededor, por ejemplo, de los sistemas políticos de opresión, ¿verdad? Los sistemas racistas, los sistemas que siempre están enfocados en el centro y no en las periferias. Entonces fue como muy interesante ver que los caribes, ¿verdad? Terminan siendo los mismos pero diferentes, no sé cómo decirlo, pero los mismos pero diferentes, en tanto, bueno, cada Caribe tiene sus matices, ¿no? Y sus condiciones históricas y políticas distintas, pero resulta que las desigualdades vienen siendo muy parecidas. Entonces, yo creo que eso fue una de las preocupaciones sobre la mesa, ¿verdad? Dentro de la mesa, por ejemplo, de las mujeres negras o afrocaribeñas, que precisamente hablábamos de esto. Es que en mi comunidad la problemática es el embarazo adolescente, ¿verdad? En mi comunidad la problemática es el tema del acceso al empleo. En mi comunidad la problemática es el agua, ¿verdad? Y volvíamos sobre temas que parecen que tienen que estar resueltos, pero no lo están. Entonces, ¿cuál es mi reflexión alrededor de un día como hoy, verdad? De que nosotras las mujeres tenemos que ver desde a dónde estamos situadas, ¿sí? Y saber que, por ejemplo, no son las mismas luchas de las mujeres feministas blancas o las mujeres que dan la lucha en grandes ciudades, ¿verdad? Y con condiciones y tal, a las mujeres negras, indígenas, mestizas, que dan sus luchas en los territorios rurales, que están obviamente atravesados por una serie de violencias cuando hablamos en términos de acceso. Entonces, mi reflexión más bien es, y que obviamente se generó desde hace mucho, no solo desde ahora que fui al encuentro, sino es justamente que tenemos que reconocernos y saber que yo no tengo las mismas condiciones que una mujer que vive en el área metropolitana, que es profesional igual que yo, ¿no?
que yo no tengo, o que esa persona tiene obviamente mayores condiciones de acceso a la empleabilidad si habla un segundo idioma y un tercer idioma, ¿verdad? Y que eso no responde, porque a veces hablábamos en este espacio, ¿no? Que eso no responde a un tema de que la gente no quiere aprender, ¿verdad? Porque a veces hay mucho este discurso de que la gente es pobre porque quiere, de que la gente no estudia porque quiere, de que la gente no sale adelante porque quiere. No, señores, no, señoras, no nos engañemos. O sea, lo que pasa es que las desigualdades estructurales, y cuando hablo de estructurales es que no están situadas solamente en el sujeto o en una persona individual, ¿no? Son tan fuertes que de repente una mujer no tiene el tiempo para pensar en, no sé, hablemos de un adolescente, de ir a clases de ballet y clases de piano, porque tiene que ir a la piñera a recoger a su mamá en moto, o tiene que atender a sus hermanos en casa porque le toca el cuidado desde que está pequeña. Entonces, es reflexionar sobre desde dónde estamos situadas y entender que las luchas se acrecientan precisamente cuando vivimos en un territorio rural y en un territorio caribeño, y más en un territorio afrodescendiente o indígena, ¿verdad? O sea que no es lo mismo ser mujer en el GAM a ser mujer en Limón. Entonces, yo creo que es muy importante decirse y hago un llamado a que seamos conscientes de eso y que más bien celebremos, festejemos y sigamos exigiendo y resaltando nuestro poder, ¿verdad? Porque a pesar de no tener las condiciones, hemos roto con ese techo que nos pusieron, ¿no? Y que no es porque no queramos, es porque de repente las condiciones no han estado. Y hablamos de, por ejemplo, en el Congreso, de lo que es la barrera lingüística, ¿verdad? Que es, y entonces yo decía, sí, pero no solo es un tema de barrera lingüística, y salió una compañera por allá, una brasileña, diciendo que es un tema de justicia lingüística, ¿verdad? Que los colonizadores, y muy interesante esta reflexión, que los colonizadores nos enseñaron a hablar español, inglés, portugués, dependiendo de quién nos traía y quién nos colonizaba en los territorios, ¿verdad? Entonces, por eso es que alguna gente habla inglés y otra gente, bueno, y todo español, portugués y tal, pero que realmente a la hora de quedar ubicados en territorios frágiles, por ejemplo, es mucho más difícil el acceso a aprender un segundo idioma, ¿no? Entonces, me percaté en el espacio que las afrolatinas, casi ninguna hablaba inglés. Resulta que yo medio hablo inglés y me pude comunicar con todo el mundo. Aparte es que las habilidades lingüísticas están en buenas, pero, o sea, me pude comunicar con todo el mundo y dije, bueno, esa es la ventaja de que el Caribe haya sido colonizado, bueno, que haya venido gente, ¿no?, de las Antillas, porque aquí aprendí a hablar en inglés mucho mejor, ¿no? Tenía algunas bases. Pero volviendo sobre el tema de los accesos, ¿verdad? Nos ubicamos sobre una serie de condiciones de desigualdad que de repente no mapeamos y que solamente creemos que es culpa de la gente porque no quiere sobresalir. Y no, el camino no es fácil. Y las condiciones, la mayoría del tiempo, no están, hay que creárselas en un territorio como este. Sí, sería ese mi aporte, no sé si... Sin duda no es fácil, pero pues hemos roto ese techo, hemos tenido ejemplos y de hecho acá hemos tenido también varias personas que nos han hecho sus comentarios durante esta entrevista, quienes agradecemos que nos acompañen. Y una de las preguntas justamente es por parte de Wendy Cordero, que nos dice cuál ha sido un ejemplo de esa mujer feminista de lucha en el territorio rural. Pues tengo como muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más fuertes que me he llevado es ver, por ejemplo, a las mujeres en Guásimo y en Siquirres luchando. Inclusive a mí se me quiebra la voz porque yo digo que cómo es posible que la gente tenga que luchar por el agua,
¿verdad? Y luchando contra una transnacional que justamente contaminaba los mantos acuíferos. Y estoy hablando de doña Erlinda Quesada, que me parece que es una pionera, es una mujer llena de lucha, llena de fuerza, ¿verdad? Y me recuerda también a su compañera, que era de hecho creo que ella es de Siquirres o de Pocora. Ella falleció y falleció luchando. Entonces a mí me parece que eso es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? O sea, como ver cómo las mujeres en el territorio están luchando y siempre caminan viendo así como hacia la utopía, ¿no? Como caminando hacia la utopía, como yo creo en un mundo mejor y creo en esa posibilidad y creo que hay otros mundos posibles y que mueren de repente con una sensación de que no se hizo todo, ¿no? No sé, ¿verdad? No sé cómo falleció esta compañera, Cinia Briceño es el nombre de ella, pero yo lloraba porque yo decía, esta mujer estuvo en el territorio luchando para que su pueblo pudiera tomar agua potable, ¿no? Y una lucha eterna parecía, ¿no? Y había mucho trabajo para interponer moratorias y moratorias hacia las piñeras, y se lograron algunas cosas, ¿no? Pero la lucha continuó. Y puedo hablar, por ejemplo, otro ejemplo de lucha en el territorio, en Cahuita, ¿verdad? Por ejemplo, puedo hablar de doña Ana, todo el mundo le dice doña Ana MacLeod, pero ese es el apellido de su familia en general. Y doña Ana es pescadora y ha sostenido una asociación de pescadores en la comunidad que tiene 5 generaciones, ¿verdad? De tradición de la pesca artesanal. Y ella en pandemia luchó mucho para que esa población pudiese salir a flote, porque se sostienen en la zona de justamente lo que pescan y lo que pueden vender en los restaurantes es la cadena de producción, ¿no? Entonces, cuando no había turismo, no había venta, entonces era muy complicado y a veces el tiempo de veda, inclusive ahora que ya pasó el COVID y todo, hay tiempo de veda y no hay peces suficientes. Entonces es gente que pasa constantemente luchando, no solo por sus familias, sino para que estén bien en el territorio. Entonces es donde uno escucha que están activando en el IMAS, que están activando en el INDER, que están activando en una institución, que están solicitando una reunión a casa presidencial para que llegue a la comunidad. Y yo, o sea, yo he aprendido con esas mujeres y yo lo que digo es, una llora, o sea, una llora porque es tanta fuerza, ¿verdad? Otro ejemplo, ya me pidieron uno, pero ya me extendí. Otro ejemplo es, por ejemplo, Cabata con Ana, que es una organización de mujeres en territorio indígena, y ellas tienen un trabajo articulado entre el territorio indígena, entre diferentes comunidades, justo apostando a la seguridad alimentaria. Entonces, todo lo que siembran lo llevan a un estanco y allí lo empiezan a compartir entre todas las mujeres primero para que la semilla siga por todos los territorios y para obviamente la cosecha. Entonces, a mí me parece sorprendente que en nuestro territorio hayan organizaciones tan sólidas y que justamente luchan para sostener el tejido social y el tejido de la vida, la red de la vida como tal. ¿Qué ejemplos más destacan estos ejemplos de estas mujeres? Un saludo para ellas y para todas las mujeres que se encuentran en este momento luchando por un emprendimiento, luchando por una problemática social, por una asociación de desarrollo, por tantos temas, ¿verdad? Tantas áreas que tienen ese potencial de trabajo. Y bueno, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta por acá, otro comentario por parte de Paola Segura, quien nos hace un comentario primeramente. Es una lucha constante desde lo privado, en la comunidad y a nivel social.
Y también hace una observación, el desempleo es mayor en las mujeres y efectivamente sí hay políticas públicas que velan por los derechos laborales de las mujeres, pero no hay presupuesto, que es lo que ella nos menciona. Sí, efectivamente, sí hay políticas públicas, pero yo cuando digo de creación de políticas públicas es más enfocado a nivel territorial, ¿verdad? Que esas políticas públicas puedan generar protocolos y en esos protocolos, sí, los planes, ¿verdad? Los benditos planes, los programas y los proyectos que se puedan desarrollar y que puedan drenarse, o sea, como, a ver, cómo llegar al territorio como tal, que no se quede justamente en los documentos, porque el documento aguanta todo lo que le pongamos, pero en el accionar, ¿verdad? Justamente lo que ella dice, en el tema presupuestario. Y bueno, no sé realmente qué otra pregunta tenemos. Bueno, esos han sido algunos de los comentarios. Ya para finalizar, Cari, pues participaste en este foro, ¿verdad? En este espacio en Barbados, rodeada de mujeres de todas partes del mundo, ¿verdad? Y esto es algo que en este día tan importante que conmemoramos, pudiste tener cerca de vos, tanto vos como estas mujeres de estas partes del mundo que se encuentran luchando por sus causas, que se encuentran buscando pues romper todas estas barreras que hoy estamos trayendo a la mesa en esta entrevista. Entonces, nada más para finalizar, si nos puedes pues, contar un poco sobre esa experiencia y sobre eso que te llevas con vos después de esa experiencia de compartir con mujeres de todas partes del mundo que están en esa lucha también por esa igualdad de género y en estas diferentes problemáticas que hemos venido comentando. Sí, definitivamente este espacio fue un espacio muy provechoso donde todas yo creo que estábamos como en la misma sintonía de sentires, como era impresionante estar con tantas mujeres y con además rostros negros, afrodescendientes, en la amplia escala de la afrodescendencia y vernos como iguales, como mujeres que tenemos las mismas implicaciones a nivel de problemática social, de sistema, de racismo, de violencia, de desigualdad, pero desde un posicionamiento político de yo soy una sujeta de poder, o sea, yo tengo la capacidad de transformar y aquí estoy para aprender, para seguir transformando las comunidades, para seguir trabajando en nuestros respectivos territorios y efectivamente sí, hice muchos contactos por allá, me queda esa sensación de, bueno, de seguir trabajando por la comunidad, aportando. Allá conocí mujeres que trabajan en altos cargos en diferentes organizaciones y que además quisieran aportar económicamente y que quisieran traer y trabajar algunos proyectos en el territorio, pues habrá que ver cómo avanzamos, pero sí, efectivamente, fue un espacio de mucha riqueza y que a una lo motiva, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago es el llamado a que podamos asistir a congresos, ¿verdad? Que apliquemos a becas, que de repente no es tan difícil como a veces creemos, y que nos capacitemos, que sigamos dialogando y conversando y llevando propuestas. Y justamente de eso, de ese espacio, nació unos talleres que voy a estar dando este año. Entonces, voy a hacer unos talleres para personas jóvenes racializadas en el territorio. Yo diría que sí, la excusa es como hacer poesía, pero justamente hacer poesía social de resistencia, para justamente ir perfilando gente que pueda asistir a otros espacios, que pueda tomar fuerza y que pueda construirse y visualizarse como un líder o una lideresa a nivel político y que siga luchando por los derechos del pueblo limonense, del pueblo caribeño, del pueblo negro en este caso en especial. Y aquí estamos trabajando y seguimos aportando desde lo poquito que de repente una puede hacer
pero este es el año, porque el año pasado fue el año de mi libro. Este va a ser el año para también compartir con otras personas jóvenes que están buscando esos espacios y quieren seguir el camino de la lucha. Muchas gracias, Cari. Estaremos muy atentas a estos talleres y a estas oportunidades. Definitivamente, pues quiero cerrar esta entrevista con esta percepción que nos dices sobre que sí se puede, que estamos rompiendo esas brechas, que sí se puede salir adelante, que muchas mujeres están haciendo mucho trabajo y tal como vos, como todas estas mujeres del foro y estas mujeres que nos están escuchando y las mujeres que se han destacado en nuestra provincia también en diferentes luchas por la igualdad de género, por el bienestar de las comunidades y por las economías prósperas. De verdad que un saludo muy cordial a todas las mujeres de nuestra provincia del Caribe, de nuestro país, y quienes nos están escuchando en este día tan especial. No sé si querés dar un mensaje final para cerrar ya con esta entrevista del Día Internacional de la Mujer. Sí, yo efectivamente hago un llamado a todas las mujeres que desde sus diferentes trincheras y espacios, ya sea espacios domésticos, espacios comunitarios, políticos, laborales, sigan luchando. Sí hay un espacio para nosotras y el reconocimiento nos la damos nosotras mismas. Sigamos tejiendo esa red y siendo solidarias, sororas, solidarias, como quieran decirlo, entre nosotras mismas, porque la lucha no ha sido fácil y el camino que queda por recorrer tampoco lo es, pero efectivamente estamos vivas y estamos aquí para aportarle al mundo, para darle esa luz y esa diferencia que marcamos las mujeres con toda nuestra amplia gama de características que tenemos, ¿no? A nivel más emocional, afectivo, ¿verdad? Político, todas las capacidades que tenemos las mujeres para aportarle al mundo. Entonces, sigamos luchando, sigamos resistiendo. Este mundo es nuestro y como el lema de Naciones Unidas, que nadie se nos quede atrás. Excelente, Cari, no, excelentísimo. Igual yo me uno al saludo para todas estas mujeres emprendedoras, guerreras, luchadoras. En el Caribe tenemos muchas en muchos estratos, ¿verdad? Entonces, como dice Karina, seguir luchando, seguir adelante, seguir avanzando y no quedarnos atrás y luchar por lo que queremos y por lo que necesitamos en nuestra provincia. Exactamente. Marce. Así es, muchísimas gracias por este espacio a quienes nos acompañaron y quienes quieran ver esta entrevista en nuestro perfil. Les agradecemos por su apoyo y por acompañarnos en esta tarde de Facebook Live de Periódico Línea Vieja y nos esperamos en una nueva entrevista en los próximos días. Que pasen una feliz tarde y muchas gracias. Gracias por el espacio.